Mi nombre es Ángel Antonio Guzmán Hernández y voy a hablar sobre la Guerra Fría. Empezamos con el significado de qué es la Guerra Fría, y este fue un enfrentamiento político e ideológico que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética por querer imponer sus hegemonías en el resto del mundo. La Guerra Fría inició al poco tiempo de finalizar la Segunda Guerra Mundial en el año de 1945 y concluyó con el fin de la Unión Soviética en 1991 tras la crisis económica que devino por la gran adquisición de armamento y la caída del muro de Berlín en el año 1989. El desacuerdo en el reparto de Alemania entre las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial provocó la decisión del mundo occidental en dos bloques, uno comunista liderado por la URSS y otro capitalista dominado por Estados Unidos. Ambos bloques mantuvieron una tensa relación que amenazaba con el desencadenamiento de un tercer conflicto. Sin embargo, entre los dos países no se originó ninguna guerra o enfrentamiento directo, y una de las causas de mayor peso fue por el temor a desencadenar una batalla nuclear. Por eso se le denomina como la Guerra Fría. El capitalismo y el socialismo en la Guerra Fría. El socialismo es una ideología económica política que define un sistema de control del pueblo hacia el gobierno, es decir, que todo lo puedan controlar los trabajadores. Surgió como resultado del cambio revolucionario del régimen capitalista por el socialista. Se establece durante el periodo de transición del capitalismo al socialismo mediante las transformaciones socialistas en todas las esferas de la economía y de la cultura. Este buscaba dar la satisfacción a las crecientes necesidades materiales y culturales de toda la sociedad y de cada uno de sus miembros sobre la base de desarrollar de manera incesante y planificada la economía nacional. Los autores se podrían decir que fueron Karl Marx y Friedrich Engels del socialismo. El capitalismo fue un sistema económico en el que los individuos privados y las empresas de negocios llevaban a cabo la producción y intercambio de bienes y servicios. Se originó en algunos estados europeos, favorecieron el desarrollo de las actividades comerciales con el fin de obtener mayores cantidades de metales preciosos, pues se creía que la riqueza de las naciones dependía de la acumulación de estos materiales. Los medios de producción, tierra y capital eran propiedad privada, y la actividad económica aparece organizada y coordinada por la interacción entre compradores y vendedores. Y se puede decir que el fundador de este capitalismo fue Adam Smith. Alex, ¿te puedo hacer una entrevista sobre la Guerra Fría? Hola, sí, claro. ¿Cuáles fueron las dos potencias máximas de este suceso? Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Qué estaban haciendo estas dos potencias durante la Guerra Fría que los uniera? Estados Unidos y los soviéticos planeaban realizar una misión espacial a la Luna mientras estaban en medio conflicto. ¿Qué hacía Estados Unidos con los aviones que tenían bombas? Alrededor de los años 70, Estados Unidos mandó dos aviones a volar constantemente alrededor del mundo, cargados con bombas nucleares como medida de precaución por si la Unión Soviética atacaba. ¿Cuándo cayó el muro de Berlín? El muro de Berlín cayó el 9 de noviembre de 1989. ¿Sabes por qué cayó? Fue a causa de un anuncio en parte improvisado de un funcionario alemán que creyó que de esa manera podría salvar al régimen comunista de la República Democrática Alemana. Eh, ¿Sabes cuándo o más o menos cuándo inició la Guerra Fría? Se suele situar entre 1945 y 1947. Muchas gracias. De nada, joven, que tenga buen día. Bueno, ¿cuál fue la importancia para mí de la Guerra Fría o para las demás personas? Sobre todo que esta fue conocida como una guerra donde no se disparó ninguna arma, no hubo ninguna batalla. Este fue un proceso o un fenómeno histórico que tuvo demasiada importancia en el mundo, porque gracias a este podemos entender el porqué de los eventos que se han desarrollado durante la mitad del siglo XX. También como parte del capitalismo y del socialismo, cada uno es diferente. El capitalismo es una teoría o un sistema basado en el mercado libre y en la privatización. Defiende la libertad económica, la elección del consumidor y crecimiento económico. Mientras que el socialismo es una teoría o sistema de organización social basado
en la exploración de la mayoría de los bienes en común. El Estado controla la economía y es responsable de reducir la desigualdad social a través de programas que benefician a los pobres. También podemos decir que los capitalistas ven las sociedades basadas en el mercado como símbolos de libertad, enorgulleciéndose de permitir las libertades sociales y económicas no experimentadas en el ámbito del comunismo y del fascismo. Y el socialismo es un movimiento del trabajador y de la clase media, todos por un objetivo democrático común. Creo que los dos de estos tuvieron algo que ver importante, sobre todo